Del video. Vamos a comenzar, jóvenes, el tema número 2 de este parcial número 2. El tema de hoy tiene que ver con la historia del pueblo de Dios. A ver, ¿quién me sabe decir? Zuleika, ¿usted sabe cuál es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. El pueblo, ya, muy bien. El pueblo de Israel se lo considera como el pueblo elegido por Dios, efectivamente. El pueblo elegido por Dios. Sin embargo, pues hoy en día, todos los que somos bautizados también nos podemos llamar pueblo de Dios o hijos de Dios por el bautismo. Pero en el sentido histórico, Dios quiso escoger un pueblo. ¿Por qué Dios lo escogió a ese pueblo? La Biblia menciona las razones. ¿Por qué Dios no escogió a los incas, a los mayas? ¿Por qué Dios no escogió a los chinos? ¿Por qué Dios no escogió a los europeos? No, Dios quiso escoger a los israelitas. Bueno, por una razón. Dice la Biblia, pues, que Dios escogió a Israel no por ser el más grande de todos los pueblos, ni el más poderoso, ni el más famoso, sino porque era un pueblo pequeño y muy necesitado. De hecho, el pueblo de Israel muchas veces a lo largo de su historia milenaria fue esclavo de otros pueblos. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, el pueblo judío, que son los israelitas, estuvieron a punto de ser aniquilados de la faz de la tierra. Acuérdense lo que hizo Hitler con los judíos. Mató casi a la mitad de la población de todos los judíos del mundo, casi 6 millones de habitantes. 6 millones de personas fueron asesinadas. Entonces, este pueblo, el pueblo de Israel, a lo largo de sus 4.000 años de historia, siempre ha tenido este tipo de sufrimiento. Entonces dice que Dios lo eligió a Israel porque era un pueblo pequeño y que sufría mucho, pues para compadecerse y para demostrar su amor. Entonces, hoy en día vamos a ver cuál es la historia de este pueblo de Israel. Aquí tenemos una pequeña línea del tiempo. En este orden aproximadamente se dieron los acontecimientos. Observa el primer personaje, Samir García. ¿Cómo se llama el primer personaje de aquí? ¿Sí lo tiene? Abraham. Abraham, que fue padre de quién, Samir? Padre de, aquí está, Isaac. al ladito, fue De padre Isaac. de Isaac. Muy bien. Isaac. Nicole Montserrat, y a su vez, Isaac fue padre de quién? Mire, aquí lo tiene. De Jacob. De Jacob, muy bien. De Ja- Y Jacob tuvo 12 hijos. Aquí está, mire, toda una familia muy grande. Tuvo 12 hijos varones, bueno, algunas mujeres también, pero en el contexto, hace más de 4.000 años, sobre todo era el hombre el heredero principal y el que perpetuaba el apellido, la sangre de su padre, pues era el hombre. Esas eran las condiciones históricas de su tiempo. Entonces, pues aquí vemos que Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos surgieron las 12 tribus que más tarde formarían cuando estas tribus se multiplicaron y los padres tuvieron hijos y los hijos nietos y luego bisnietos, tataranietos, etcétera. Se fue haciendo una familia muy grande y de esas 12 tribus que nacieron de los 12 hijos de Jacob, nació el pueblo de Israel. Y resulta que como había mucha hambre, donde ellos vivían en Canaán, había mucha hambre porque había mucha sequía, ellos decidieron ir a Egipto. Y bueno, en Egipto resulta que, recuerden que uno de estos hermanos fue vendido como esclavo. Los hermanos lo vendieron y bueno, pues este hermano que se llamaba José fue vendido en Egipto y en Egipto permaneció como esclavo. Pero Dios fue tan grande que le dio el poder de interpretar el significado de los sueños. Y acuérdense que una vez el faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño muy raro. Y en ese sueño, 7 vacas flacas se comían, devoraban a 7 vacas gordas. Entonces el faraón no entendía ese sueño, él sabía que era alguna profecía, una premonición, y el faraón no entendía y nadie le podía dar explicación hasta que resulta que José en la cárcel
estaba preso en la cárcel y se dio a conocer como una persona muy llena de discernimiento para entender el significado de los sueños. Entonces el faraón lo mandó a sacar de la cárcel y le dijo, adivina mi sueño. Y José le dijo, tu sueño significa los 7 años de vacas flacas, significa 7 años de hambre, de De, escasez, de mala suerte. de mala suerte, de pobreza, de hambre, de sequía, de miseria. Y las siete vacas gordas significan 7 años de abundancia, de riqueza. Entonces resulta que luego la pobreza va a devorar la riqueza, el hambre va a devorar la abundancia. Bueno, pues cuando el faraón escuchó esta interpretación, a José le dio el segundo puesto más importante en todo Egipto. Después del faraón venía José. Imagínense ese prodigio. Y entonces, pues ahí es donde los hermanos de José bajaron a Egipto a buscar comida, lo encontraron a José y José les dijo, quédense en Egipto, que yo les voy a dar las mejores tierras para que trabajen. Miren, cómo son las cosas, ¿no? Los hermanos quisieron primero matarlo, después para no matarlo lo vendieron como esclavo y ahora ese hermano al que le hicieron tanto daño y al que le tenían tanta envidia, ese hermano les dio la mano para que no se mueran de hambre. Miren cómo son las cosas, cómo es la historia, cómo es la vida real, jóvenes. Bueno, pues después de que murió José, después de 400 años de la muerte de José, Israel se convirtió en un pueblo muy grande y el faraón los sometió, los obligó a convertirse en esclavos. Ya nadie se acordaba de José, había muerto hace 400 años, así que el faraón de turno dijo, este pueblo va a ser mi esclavo. Y ahí es donde nace la figura de Moisés, que libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y se produce el paso de la Pascua. La palabra Pascua significa paso, jóvenes. En este caso, paso de la esclavitud a la libertad. Y significa paso por el Mar Rojo también. Bueno, pues a breves rasgos, pues ahí tenemos la historia del pueblo de Israel. Vamos a observar este video, jóvenes, que nos va a ilustrar de mejor manera cuál es la historia que atravesó este pueblo. Muy bien, vamos a observar. Ok, aquí les comparto el video. Espero que tenga buen audio, pues si se escuche perfectamente y puedan observar también perfectamente. Me avisan si no se escucha o si es que no se ve. Se escucha. En el llamado creciente fértil, entre los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, surgieron las primeras civilizaciones. En este territorio se desarrollan los hechos que narra la Biblia. Unos 2000 años antes de Cristo, Dios se manifestó a Abraham en Mesopotamia. Él y su esposa Sara partieron con sus rebaños y criados. Comenzaba una epopeya fantástica, la historia del pueblo de Israel y de la salvación de los hombres. Dios hace a Abraham dos promesas: dar a sus descendientes el país de Canaán y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Abraham no tenía hijos y ya era anciano, pero tuvo fe. Dios cumplió y Sara tuvo un hijo, Isaac, el heredero de la alianza. ¿Sabes qué es la alianza? Es el pacto que Dios hizo con Noé y Abraham y que luego se renovó solemnemente con Moisés en el monte Sinaí. Es una palabra clave. Se repite diariamente en la misa: la nueva alianza. Otra palabra clave es la Pascua. Con ella celebramos cada año la resurrección de Jesucristo. Pero, ¿sabes cuál fue su origen? Lo puedes ver en esta famosa película, Los 10 Mandamientos. Un día, el Señor ordenó a Moisés que los israelitas, cautivos entonces en Egipto, celebraran la fiesta de la Pascua y marcaran sus puertas con la sangre de un cordero. Por la noche, la desgracia cayó sobre los egipcios. El faraón dejó salir de Egipto a los israelitas. Pero
Cuando llegaron al mar rojo que les cortaba el paso, descubrieron con horror que se les acercaba el ejército egipcio. Entonces Moisés extendió su bastón y un viento muy fuerte dividió las aguas. El pueblo de Israel las atravesó y el ejército egipcio pereció ahogado. En el monte Sinaí, Dios transmitió a Moisés los 10 mandamientos. Si el pueblo cumplía la ley, Dios lo guiaría y lo protegería. Sería su pueblo. Josué sucedió a Moisés al frente de Israel y mandó a los israelitas cruzar el río Jordán para entrar en la tierra de Canaán, precedidos por el Arca de la Alianza. Conquistaron Jericó y ocuparon una tras otra las ciudades de Canaán. El pueblo de Israel se dividía en 12 tribus. Cada tribu o grupo de familias descendía de uno de los hijos de Jacob y ocupaba una parte del país. Un personaje clave en la Biblia fue David. Se hizo famoso al vencer al gigante filisteo Goliat. David era solo un joven pastor de ovejas, débil a los ojos del mundo, pero lleno de fe en Dios. Tú, le dijo a Goliat, vienes contra mí confiado en tus armas. Yo marcho contra ti en el nombre del Señor, nuestro Dios. David fue coronado rey, y Dios le prometió que su descendencia reinaría siempre en Israel y su reino sería eterno. David es la figura del mismo Jesús que 1000 años después nacería de uno de sus descendientes. Su hijo Salomón fue otro gran rey, pero al final se apartó de Dios. A su muerte el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Nunca más volvieron a unirse. Infidelidades e injusticias como las de Salomón son frecuentes en la Biblia. Para mover a los israelitas a ser fieles a la alianza, Dios les enviaba profetas para hablarles en su nombre. Si no escuchaban a los profetas y caían en la idolatría, el Señor enviaba castigos. Eran vencidos, incluso desterrados, como ocurrió en el año 587 a.C. Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén. Los judíos fueron desterrados a Babilonia. Vivieron allí esclavos 50 años hasta ser liberados por Ciro, rey de los persas. Regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y renovaron la alianza del Sinaí. La historia de Israel es maravillosa, muy dura a veces, pero en ella resplandece la mano de Dios que va preparando la llegada al mundo de su Hijo Jesucristo. Ok, ahí en este video pues se nos ha ilustrado de una manera muy bien hecha la historia del pueblo de Israel que nosotros pues estamos estudiando el día de hoy. Y pues vamos a repasar nuevamente este contenido para aprenderla y comprenderla mejor. La historia del pueblo de Israel pasa por diferentes etapas. La etapa de los patriarcas primero. A ver, voy a preguntarle, a ver si me ayuda la señorita Porter. ¿Sí me escucha la señorita Porter? Sí, profesor. A ver, señorita Porter, ¿qué significa la palabra patriarca? Los demás a googlear la palabra patriarca. A ver, ¿usted la ha escuchado, señorita Porter? Sí, pero no tengo conocimiento de qué significa. Ah, el significado concreto. A ver, vamos a googlear la palabra Porter. A ver, la señorita Una sabiduría. Vega. Hombre que por su experiencia, sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad, cual goza de autoridad. Ya, muy bien. Gracias, José Luis y Valentina.
Justamente, pues se trata de un hombre, dice que por su experiencia, por su sabiduría, sus conocimientos, por su edad incluso, la edad le da experiencia, le da sabiduría. Pues llega a ser un personaje muy destacado, viene a ser como el líder de una comunidad, de un pueblo. Ese es el patriarca. En ese caso, por ejemplo, Abraham es un patriarca. Moisés, Jacob, Isaac, todos ellos, ¿no? Luego en la segunda etapa viene el éxodo. ¿Qué significa Valentina Vega? ¿Qué significa la palabra éxodo? A ver, a googlear la palabra éxodo. Se trata de un texto segundo libro de la Biblia. A ver, Manuel, por favor, tú dinos qué es la palabra éxodo. David Yagual, busca la palabra monarquía. David Yagual, por favor, busca la palabra monarquía. A ver, Manuel Orellana, ¿qué es la palabra éxodo? Éxodo, marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que establecerse. Ya, repite por favor nuevamente, ¿sí? Marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que establecerse. Ya, muy bien. Es una masa de gente, es decir, es una gran cantidad de gente, ¿verdad? Que sale de un lugar a otro. Eso básicamente quiere decir. Gracias, Manuel. A ver, David, ¿encontraste la palabra monarquía? Sí, profe. Ya, William Erazo, mientras tanto, busca la palabra judaísmo. Y le voy a pedir también a Thais Chasi que busque la palabra exilio. A ver, David, dinos, ¿qué es monarquía? Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina. Cargo habitualmente vitálico al que se accede por derecho y de forma hereditaria. Ya, gracias, David. Hasta ahí es suficiente. Entonces, monarquía hace referencia a que el rey o la reina es el máximo gobernante. Eso es una monarquía, donde el rey o la reina es el máximo gobernante. Muy bien. A ver, ¿a quién más le pedí? Thais Chasi, me parece. Thais Chasi. ¿Qué significa exilio? Es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural debido a la expatriación voluntaria o forzada de un individuo, mientras que algunas circunstancias, generalmente por motivos políticos, deniega explícitamente el permiso para regresar. Muy bien. En pocas palabras, exilio significa o es cuando una persona o un grupo de personas, puede ser grande este grupo de personas, son obligados a permanecer lejos, muy lejos de su casa, de su tierra natal. Eso se llama exilio, ¿sí? En ese caso, el pueblo de Israel sufrió muchos exilios. A ver, William Erazo, ¿qué es judaísmo? Me parece que te pregunté. Sí, religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley y por esperar la venida de un Mesías, Muy del bien. que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Sí, hasta ahí es suficiente. El judaísmo entonces ha sido una religión, también es una cultura, es un pueblo, pero bueno, hablando de una religión, es una religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Pues que tiene un solo Dios. Ese es monoteísta. Muy bien. Entonces, estas son las etapas del pueblo de Israel que comienza con los patriarcas. Los dos primeros patriarcas, Abraham, que fue padre de Isaac. Si ustedes se acuerdan, Dios lo puso a prueba a Abraham en ese relato famosísimo. Dios lo puso a prueba a Abraham y le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. No sé si alguien recuerda este pasaje de la Biblia. Yo, profe, yo sí lo vi. Ya, Abel.
Sí, efectivamente, Dios le pidió a Abraham que le dé una prueba de su fe, a ver si creía en él. Y le dijo, a Sí, ver, pero lo que lo iba a Estuvo a hacer, punto de matarlo. Y Dios, justamente ajá, le dijo que no lo Dios, haga. se le aparece un ángel y le dice que no lo haga porque ya ha demostrado lo mucho que en Dios. excelente, Nicole, muy bien. Ese es el relato de la historia entre Abraham y Isaac. Finalmente, como dijo Nicole, Abraham no lo mató a su hijo, obviamente. Pero Dios sí comprobó que Abraham era capaz de obedecerlo, incluso ciegamente. Entonces, bueno, se apareció un ángel, le dijo, listo, no le hagas daño, Dios ha comprobado tu fe y Dios te va a bendecir, en fin. Entonces, pues Dios le prometió a Abraham darle una gran descendencia, dice la Biblia, como las estrellas del cielo. ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? Nadie, es infinito su número, su cantidad. Entonces Dios le prometió una descendencia inmensa, infinita. Y por eso, pues por su gran fe y por su gran confianza en Dios, Abraham es considerado padre de todos los creyentes. Miren, la importancia de la fe de Abraham, considerado como el padre de todos los creyentes, el patriarca de todos los creyentes. Ojo, aquí está el árbol genealógico de los principales patriarcas. Pregunta de examen. Atención. ¿Quién fue el padre de Isaac? Pues fue Abraham. A su vez, Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba ¿cómo? Esaú. El otro, Jacob, o también Israel. Es el mismo personaje, solo que con dos nombres diferentes, nada más, pero es la misma persona, Jacob o Israel. A ver, le voy a preguntar a Nicole Montserrat, ¿cuál de los dos era mayor, Esaú o Jacob? Jacob. Valentina Vega, ¿está de acuerdo? ¿Jacob era mayor que Esaú o Esaú era mayor que Jacob? Jacob era mayor. No, a Esaú, porque a él le dieron todas las herencias por ser el mayor, por nacer primero. Esaú era mayor. Por ahí se acercaron mucho más. Les cuento entonces la historia exactamente. Resulta que estos dos hermanos eran mellizos. Imagínense, eran mellizos. Pero bueno, el que salió primero del vientre materno, el que nació primero fue Esaú. Por eso se consideraba que Esaú era mayor que su hermano mellizo Jacob. ¿Sí? Pero, aquí viene el gran pero. Nicole Montserrat lo dijo muy bien. En la antigüedad, el primogénito tenía derecho sobre las herencias, sobre los bienes y sobre todo tenía derecho de heredar la bendición del padre antes de morir. Y eso era un símbolo muy importante para que tenga éxito en la vida. Entonces resulta que aquí dice la Biblia que cometió una pequeña y gran trampa a la vez Jacob en contra de su hermano Esaú. Bueno, trampa hasta cierto sentido. ¿Por qué? Un día resulta que Esaú era cazador y se la pasaba por los campos por ahí cazando, mientras que Jacob era pastor y siempre pasaba cerca de la casa. Un día Esaú llegó del campo cansado y con hambre, y Jacob estaba haciendo un exquisito guiso de lentejas, que olía riquísimo ese guiso de lentejas. Entonces Esaú le dijo, dame un poco de esas lentejas que estoy con hambre. Y Jacob le dice, solo te voy a dar de comer si es que tú a cambio me regalas tu primogenitura y me das todos tus derechos. Esaú, en ese rato, lo que le importaba era llenar la barriga, estaba con hambre, no le importó su primogenitura. Y le dijo, no me importa la primogenitura, dame las lentejas y quédate con mi primogenitura. Dicho y hecho, le dio las lentejas y todo bien. Cuando ya estaba a punto de morir, el padre de Jacob, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Isaac. Muy bien, Isaac estaba a punto de morir y entonces pidió que su hijo Esaú, el mayor, venga para darle la bendición y la herencia. Y Esaú no estaba en ese momento en la casa y ahí la mamá de Jacob se hizo cómplice de él y le dijo, rápido, tu papá está a punto de morir y está llamando a Esaú para darle la bendición. Rápido, ponte esa vestimenta, ese vestido de Esaú para que tengas el olor de Esaú. Era la piel de oveja.
Ya, eso, que era obviamente, esa vestimenta no era de nylon ni de nada por el estilo, era de piel. Estamos hablando hace 4000 años atrás. Ni existían las fábricas de vestidos, ni de ropa, ni de jeans, ni nada. Sus vestimentas eran hechas con pieles, pieles de oveja, pieles de camello, pieles de asno, pieles de cabritos, de chivos, de todos esos animales hacían vestimenta. Bueno, ¿por qué la mamá le mandó a ponerse una vestimenta que tenga abundante vello? Pues porque resulta que Esaú tenía mucho Tenía vello. preferencia. Y por tanto, pues claro, bueno, pero saben que para no quedarnos a mitad de la explicación, vamos a unirnos nuevamente a la clase con el mismo